Nunca creí en fantasmas, hasta que me mudé a la casa equivocada. El camión de mudanzas desapareció por la carretera serpenteante, dejando tras de sí una nube de polvo dorado que se mecía perezosamente en el aire vespertino. Ethan Blackwood, de 16 años, observó desde el porche de madera crujiente cómo su antigua vida se desvanecía junto con el vehículo. Sus padres, Margaret y David, discutían en voz baja sobre la ubicación de las cajas mientras su hermana menor, Sophie de 8 años, corría entre los muebles apilados como si fuera un laberinto de aventuras. La mansión Ravencrest se alzaba ante ellos como una criatura de pesadilla victoriana. Sus 3 pisos se elevaban hacia el cielo encapotado, coronados por una torre octagonal que parecía observar el valle con ojos invisibles. Las ventanas, enmarcadas por contraventanas de madera oscura, reflejaban las nubes grises como espejos empañados. Hiedra centenaria trepaba por los muros de ladrillo rojo, creando patrones intrincados que parecían moverse con vida propia cuando el viento las agitaba. «Es perfecta», susurró Margaret, sus ojos brillando con una emoción que Ethan no compartía. Su madre siempre había tenido una fascinación por lo antiguo, lo histórico, lo extraño. Como restauradora de arte, había saltado ante la oportunidad de comprar la mansión a un precio ridículamente bajo. Miren esos detalles arquitectónicos. Los medallones de yeso, las molduras, esas gárgolas en los aleros. David asintió, aunque Ethan notó cierta tensión en sus hombros. Su padre, un hombre práctico que trabajaba en seguros, probablemente ya estaba calculando mentalmente el costo de mantener semejante monstruosidad. El inspector dijo que la estructura está sólida, murmuró. Solo necesita algunos retoques cosméticos. Ethan no estaba convencido. Había algo en la mansión que le erizaba la piel, una sensación de ser observado que no podía quitarse de encima. Las ventanas parecían seguir sus movimientos, y juraría que había visto una sombra moverse en la torre cuando llegaron. Pero se guardó sus reservas, su familia había gastado todos sus ahorros en esta compra, y ya no había vuelta atrás. ¿Por qué estaba tan barata, mamá?, preguntó Sophie, su voz infantil cortando el aire húmedo. En las películas, cuando las casas están baratas es porque tienen fantasmas. Margaret rió, aunque el sonido no llegó a sus ojos. No seas tonta, cariño. Está barata porque ha estado vacía durante años y necesita trabajo. Los fantasmas no existen. Pero mientras pronunciaba estas palabras, una ventana en el segundo piso se cerró con un golpe seco que resonó como un disparo en la quietud del atardecer. Todos se volvieron hacia el sonido, y por un momento, la familia Blackwood se quedó en silencio absoluto. «Solo es el viento», dijo David finalmente, aunque su voz sonó forzada. La primera noche en Ravencrest fue una sinfonía de sonidos desconocidos. Ethan yació despierto en su nueva habitación, una espaciosa estancia en el segundo piso con papel tapiz floral descolorido y un techo alto decorado con molduras de yeso que parecían rostros grotescos en la penumbra. Los tablones del suelo crujían con cada ráfaga de viento, la casa parecía respirar a su alrededor, expandiéndose y contrayéndose como un organismo vivo. Cerca de medianoche, escuchó pasos. No eran los pasos familiares de sus padres o de Sophie. Estos eran diferentes, lentos, deliberados, con un ritmo extrañamente cadencioso que parecía seguir una melodía que solo el caminante podía oír. Los pasos se movían por el pasillo, deteniéndose ocasionalmente como si quien fuera estuviera examinando las puertas. Ethan se incorporó, su corazón latiendo como un tambor en su pecho. Los pasos se acercaron a su puerta y se detuvieron. En el silencio que siguió, pudo escuchar su propia respiración entrecortada y el tic-tac del reloj antiguo en la planta baja. Esperó, todos sus sentidos en alerta máxima, pero los pasos reanudaron su camino, alejándose hacia el final del pasillo. A la mañana siguiente, durante el desayuno en la cocina de techos altos con sus armarios de madera oscura y electrodomésticos que parecían reliquísimas de otra época, Ethan mencionó los pasos a su familia. Probablemente fueron papá o mamá yendo al baño, sugirió Sophie mientras untaba mermelada en su tostada.
No me levanté anoche, dijo David, frunciendo el ceño mientras leía el periódico local. ¿Y tú, Margaret? Dormí como un tronco, respondió su madre, aunque Isen notó las ojeras bajo sus ojos. Probablemente fue la casa asentándose. Estas mansiones viejas hacen todo tipo de ruidos. Pero Isen sabía lo que había escuchado. No eran los gemidos y crujidos aleatorios de una estructura antigua. Eran pasos humanos, o al menos algo que imitaba perfectamente la cadencia humana. Los días siguientes trajeron más anomalías. Puertas que se abrían solas, corrientes de aire frío en habitaciones sin ventanas abiertas y la persistente sensación de ser observado. Isen comenzó a notar patrones. Los fenómenos eran más frecuentes en ciertas áreas de la casa, particularmente cerca de la biblioteca en el primer piso y de una habitación cerrada con llave en el tercer piso. Margaret, absorta en sus proyectos de restauración, parecía ajena a las extrañezas. Había comenzado a trabajar en la biblioteca, un espacio magnífico con estanterías de caoba que se alzaban hasta el techo abovedado y una chimenea de mármol lo suficientemente grande como para que un hombre caminara erguido dentro de ella. Los libros que había encontrado allí eran una mezcla ecléctica, novelas victorianas, tratados de filosofía, y curiosamente, varios volúmenes sobre fenómenos paranormales y comunicación con los muertos. «Mira esto», le dijo a Isen una tarde, mostrándole un libro encuadernado en cuero negro. Es un diario de alguien llamado Edmund Ravencrest. Parece que fue el último propietario antes de que la casa quedara vacía. Isen tomó el diario con manos temblorosas. Las páginas amarillentas exhalaban un olor a humedad y algo más, algo que le recordaba a flores muertas. La caligrafía era elegante pero errática, como si hubiera sido escrita por alguien bajo gran estrés emocional. 15 de octubre de 1987. Los susurros han comenzado otra vez. Eleanor dice que debo ignorarlos, que son producto de mi imaginación alterada, pero sé lo que escucho. La casa está tratando de decirme algo importante sobre lo que pasó aquí hace tanto tiempo. 20 de octubre de 1987. La puerta del ático se abrió sola anoche. Eleanor insiste en que fue el viento, pero no había viento. Subí a investigar y encontré. Dios mío, lo que encontré allí cambia todo. Los registros familiares, las fotografías, las cartas, la verdad sobre lo que realmente le pasó a Isadora. 25 de octubre de 1987. Eleanor se ha ido. Dice que no puede soportar más esta obsesión, esta locura como ella la llama. Pero no es locura. Es claridad. Finalmente entiendo por qué la casa ha estado esperando, por qué eligió mostrarme estos secretos. Isadora no está descansando, no puede descansar hasta que la verdad salga a la luz. 30 de octubre de 1987 será mi última entrada. Puedo sentir que algo va a pasar esta noche. La casa está más activa que nunca, las ventanas tiemblan sin viento, los retratos en las paredes parecen seguirme con sus ojos. Pero no tengo miedo. He dejado todas las pruebas en el ático, escondidas donde solo alguien que realmente entienda podrá encontrarlas. Si algo me pasa, si la verdad se pierde otra vez, espero que el próximo habitante de Ravencrest sea más valiente que yo. La entrada se cortaba abruptamente, como si Edmond hubiera sido interrumpido mientras escribía. Esa noche, Isen no pudo dormir. Las palabras del diario daban vueltas en su mente como hojas atrapadas en un remolino. ¿Quién era Isadora? ¿Qué verdad había descubierto Edmond? ¿Y qué le había pasado después de escribir esa última entrada? Cerca de las 2 de la madrugada, escuchó los pasos otra vez. Pero esta vez, en lugar de esconderse bajo las sábanas, decidió seguirlos. Se deslizó fuera de la cama, sus pies descalzos tocando silenciosamente el suelo frío, y abrió la puerta de su habitación con cuidado de que no crujiera. El pasillo estaba sumido en una oscuridad tan densa que parecía sólida. La única luz provenía de la luna que se filtraba a través de una ventana al final del corredor, creando un rectángulo plateado en el suelo de madera. Los pasos estaban más adelante,
moviéndose hacia la escalera que conducía al tercer piso. Isen lo siguió, su corazón latiendo tan fuerte que estaba seguro de que quien fuera que estaba caminando podría escucharlo. Subió la escalera lentamente, cada peldaño protestando bajo su peso con gemidos que parecían demasiado fuertes en el silencio nocturno. El tercer piso era un laberinto de habitaciones pequeñas que una vez habían servido como cuartos de servicio. La mayoría estaban vacías, conteniendo solo muebles cubiertos por sábanas blancas que parecían fantasmas en la oscuridad. Pero al final del pasillo había una puerta diferente a las demás, más grande, hecha de madera oscura con intrincados tallados que representaban vides y flores. Los pasos se habían detenido frente a esta puerta. Isen se acercó lentamente, conteniendo la respiración. Cuando llegó a la puerta, extendió una mano temblorosa hacia el picaporte de latón. Estaba sorprendentemente cálido al tacto, como si alguien lo hubiera estado sosteniendo recientemente. La puerta se abrió sin resistencia, revelando una escalera de caracol que se alzaba hacia la torre octagonal. Un aroma extraño flotaba en el aire, rosas y algo más profundo, más oscuro. Como tierra húmeda después de la lluvia, o tal vez como un cementerio. Subió la escalera de caracol, sus manos deslizándose por la barandilla de hierro forjado que estaba decorada con motivos florales tan intrincados que parecían reales en la penumbra. Cuando llegó a la cima, se encontró en una habitación circular con ventanas en cada una de las 8 paredes. La luz de la luna se filtraba a través de los cristales emplomados, creando patrones caleidoscópicos en el suelo. Pero no estaba solo. Una figura femenina estaba de pie junto a una de las ventanas, mirando hacia el valle. Era translúcida, como si estuviera hecha de luz de luna y sombras, pero definitivamente humana en forma. Llevaba un vestido de época, tal vez de los años 1800, con mangas largas y una falda que se extendía hasta el suelo. Su cabello largo y oscuro caía en ondas sobre sus hombros. Cuando Isen entró en la habitación, la figura se volvió lentamente hacia él. Su rostro era hermoso pero infinitamente triste. Sus ojos, del color de la medianoche, estaban llenos de una pena tan profunda que Isen sintió que su propio corazón se partía al verlos. No parecía amenazante, solo, perdida. «Tú puedes verme», dijo, y su voz era como el susurro del viento a través de las hojas secas. «Después de tanto tiempo, alguien puede verme». Isen quiso correr, pero algo en su expresión lo mantuvo paralizado. ¿Quién eres? «Mi nombre es Isadora Ravencrest», respondió la aparición. «Esta era mi casa, mi hogar, mi prisión. He estado esperando tanto tiempo por alguien que pudiera escuchar mi historia, alguien que pudiera ayudarme a encontrar paz». «¿Qué te pasó?», preguntó Isen, sorprendido por su propia valentía. Los ojos de Isadora se llenaron de lágrimas que brillaron como diamantes en la luz de la luna. «Fui asesinada en esta misma habitación hace más de 150 años. Y el hombre que lo hizo, nunca fue castigado. Mi muerte se cubrió, se escribió como un accidente, y mi asesino siguió viviendo su vida como si nada hubiera pasado». Los días siguientes fueron un torbellino de investigación y revelaciones. Isen, ahora completamente absorto en el misterio de Isadora, pasaba cada momento libre en la biblioteca, excavando a través de documentos antiguos, registros familiares y periódicos amarillentos que había encontrado en cajas polvorientas en el sótano. La historia que emergió era tan sórdida como trágica. Isadora Ravencrest había sido la hija del dueño original de la mansión, Cornelius Ravencrest, un próspero comerciante de textiles en el siglo XIX. Era conocida por su belleza, su inteligencia y su espíritu independiente, algo raro para una mujer de su época. A los 25 años, había rechazado múltiples propuestas de matrimonio, determinada a vivir la vida en sus propios términos. Su hermano menor, Bartolomé, había heredado problemas financieros masivos después de una serie de inversiones desastrosas. La única manera de salvar la fortuna familiar era que Isadora se casara con un hombre rico llamado Silas Grimwald, un industrial cruel y manipulador que había mostrado interés en ella.
Cuando Isadora se negó rotundamente, rechazando la propuesta matrimonial que habría salvado a su familia pero la habría condenado a una vida de miseria, Bartolomé había entrado en una furia asesina. Los registros policiales, enterrados en archivos que no habían sido consultados en décadas, revelaron la verdad que había sido cuidadosamente encubierta. Isadora había sido encontrada muerta al pie de la escalera de caracol de la torre, aparentemente después de una caída accidental. Pero las fotografías de la escena del crimen, que Isen encontró escondidas en una caja de metal en el ático, contaban una historia diferente. Había señales de lucha. Magulladuras en sus brazos que sugerían que había sido sujetada a la fuerza. Y más damning de todo, había una confesión escrita de puño y letra de Bartolomé, sellada en un sobre que nunca había sido abierto por las autoridades. No pude detenerme. Su negativa nos habría arruinado a todos. Cuando le dije lo que tenía que hacer, se rió de mí, dijo que prefería morir antes que casarse con Greenwald. Así que, le di lo que pidió. Dios me perdone, le di lo que pidió. La confesión. Estaba fechada 3 días después de la muerte de Isadora, pero nunca había sido entregada a las autoridades. Bartolomé había heredado la mansión y había vivido allí durante otros 30 años, manteniéndola como un monumento a su crimen secreto. Una noche, mientras Isen estudiaba los documentos en su habitación, escuchó voces elevadas desde abajo. Sus padres estaban discutiendo en la cocina, sus voces viajando a través de los conductos de aire de la vieja mansión. No puedo seguir fingiendo que esto es normal, David, decía su madre, su voz tensa de estrés. Las cosas que han estado pasando, las puertas, los ruidos, esa sensación constante de ser observada. Son solo los nervios, respondió su padre, pero su voz sonaba menos convincente que antes. Es una casa grande y vieja. Estos lugares hacen ruidos extraños. No son solo ruidos. Margaret casi gritó. Ayer encontré la puerta del ático abierta cuando sé que la cerré con llave. Y esta mañana, todos los libros en la biblioteca habían sido reorganizados. Alguien o algo está tratando de decirnos algo. Hubo un largo silencio. He estado haciendo algunas investigaciones, continuó Margaret finalmente, su voz más baja ahora. Sobre la historia de esta casa. David, la razón por la que estaba tan barata, no es solo porque había estado vacía. Es porque cada familia que ha vivido aquí ha reportado los mismos fenómenos. Y todas se han ido después de unos pocos meses. Excepto Edmund Ravencrest, dijo David lentamente. Edmund Ravencrest desapareció, corrigió Margaret. Su cuerpo nunca fue encontrado. Su esposa dijo que había tenido una crisis nerviosa y había huido, pero los vecinos reportaron luces extrañas en la casa durante semanas después de su desaparición. Isen sintió un escalofrío recorrer su columna vertebral. Se deslizó fuera de su habitación y bajó silenciosamente las escaleras, posicionándose donde podía escuchar mejor la conversación. Hay algo más, continuó Margaret. He estado comparando las fotografías familiares que encontré en el ático con algunas fotos viejas de nuestra familia. David, creo que estamos relacionados con los Ravencrest. El silencio que siguió fue tan completo que Isen pudo escuchar el tic-tac del reloj de péndulo en el salón. ¿Qué quieres decir?, preguntó David finalmente. Tu bisabuela, Catherine Blackwood, su apellido de soltera era Ravencrest. Era la sobrina de Bartholomew Ravencrest. Lo que significa que Isen y Sophie son descendientes directos de la familia que una vez vivió en esta casa. Isen sintió que el mundo se tambaleaba a su alrededor. De repente, todo tenía sentido. ¿Por qué había podido ver a Isadora cuando otros no podían? Porque la casa parecía estar tratando de comunicarse específicamente con él. Por eso me eligió, susurró para sí mismo. Por eso pude verla. Esa noche, Isen subió a la torre sin dudarlo. Isadora lo estaba esperando, su forma etérea más sólida que antes, como si la proximidad de la verdad la estuviera fortaleciendo. «Lo sabes ahora», dijo, y no era una pregunta. «Sí», respondió Isen.
sé lo que te pasó. Y sé por qué me elegiste para que te ayudara. Isadora asintió, lágrimas brillando en sus ojos translúcidos. La sangre llama a la sangre. Has descubierto la verdad que ha estado enterrada durante más de un siglo. Pero descubrirla no es suficiente. ¿Qué quieres que haga? La confesión de Bartolomé, dijo Isadora, debe ser entregada a las autoridades. Mi muerte debe ser oficialmente reconocida como lo que fue, asesinato. Solo entonces podré descansar. Pero Bartolomé murió hace décadas. No puede ser castigado ahora. No se trata de castigo, respondió Isadora, su voz suave pero firme. Se trata de verdad. Se trata de justicia. Se trata de que mi historia sea finalmente contada. Isen asintió, entendiendo. Lo haré. Llevaré la confesión a la policía. Hay algo más, dijo Isadora, acercándose más. Por primera vez, Isen pudo sentir el frío que emanaba de ella, como una brisa de hielo que le tocó la piel. Edmond, el último hombre que vivió aquí. Él también encontró la verdad. ¿Qué le pasó? Bartolomé. Isadora se detuvo, como si las palabras fueran difíciles de pronunciar. Su espíritu también permanece en esta casa. Cuando Edmond trató de exponer la verdad, Bartolomé lo detuvo. Un terror helado se apoderó de Isen. ¿Está aquí? ¿En la casa? En el sótano, susurró Isadora. Su espíritu está atado aquí por su culpa, pero también por su ira. No quiere que su crimen salga a la luz. Ha estado protegiéndose durante todos estos años, ahuyentando a cualquiera que se acercara demasiado a la verdad. Como si hubiera sido convocado por sus palabras, un sonido terrible se elevó desde abajo, un gemido profundo y gutural que hizo que toda la casa temblara. Las ventanas de la torre se sacudieron en sus marcos, y el aire se llenó de una presencia malévola que hizo que los cabellos de Isen se erizaran. Se ha dado cuenta de que sabes, dijo Isadora, su forma comenzando a desvanecerse. Viene por ti. Los pasos en las escaleras de caracol no eran los pasos medidos y melancólicos que Isen había escuchado durante semanas. Estos eran pesados, furiosos, subiendo con una urgencia terrible que hizo que toda la estructura de hierro forjado vibrara. Bartolomé Ravencrest apareció en la cima de las escaleras como una tormenta hecha carne. A diferencia de su hermana, no había nada etéreo o hermoso en su aparición. Era una figura imponente y terrible, su rostro contorsionado por más de un siglo de culpa y rabia. Sus ojos brillaban con una luz roja y malévola, y cuando habló, su voz sonó como el rugido de un animal salvaje. Mocoso entrometido, rugió. Esta familia ha mantenido el secreto enterrado donde pertenece durante generaciones. No permitiré que un niño estúpido arruine todo. Isen retrocedió, pero no había ningún lugar donde ir. Estaba atrapado en la torre circular con un espíritu asesino bloqueando su única salida. Tu hermana merece justicia, dijo Isen, sorprendido por la firmeza de su propia voz. Lo que hiciste fue un crimen. Lo que hice fue necesario, gritó Bartolomé. Ella habría arruinado a toda la familia con su testarudez. Prefería ver a nuestros padres en la calle antes que cumplir con su deber. Su deber no era sacrificar su felicidad por tus errores, respondió Isen. Y ciertamente no merecía morir por ello. Bartolomé se abalanzó hacia él, sus manos espectrales extendidas como garras. Pero antes de que pudiera alcanzar a Isen, Isadora se materializó entre ellos, su forma ahora brillando con una luz plateada que hizo que su hermano se detuviera en seco. Basta, Bartolomé, su voz resonó con una autoridad que no había mostrado antes. 100 años de silencio son suficientes. Isadora, dijo Bartolomé, y por un momento su expresión se suavizó. Hermana, lo hice por la familia. Lo hice por todos nosotros. Lo hiciste por ti mismo, respondió ella tristemente. Porque no podías aceptar las consecuencias de tus propias acciones.
Y desde entonces has estado arrastrando nuestra familia hacia la oscuridad contigo. Los dos espíritus se enfrentaron en el centro de la habitación circular, siglos de dolor y culpa cargando el aire entre ellos. Isen se mantuvo inmóvil, sabiendo instintivamente que este momento había estado construyéndose durante más de un siglo. Si permites que la verdad salga a la luz, dijo Isadora suavemente, si dejas que nuestro descendiente haga lo correcto, ambos podremos finalmente descansar. Ya no tendrás que cargar solo con este secreto. Bartolomé miró a su hermana durante un largo momento, luego a Isen. La rabia en sus ojos lentamente se desvaneció, reemplazada por algo que parecía alivio cansado. He estado tan cansado, susurró. Tan terriblemente cansado de guardar este secreto. Entonces déjalo ir, dijo Isadora. Deja que termine. Bartolomé asintió lentamente, y Isen vio su forma comenzar a desvanecerse como humo en el viento. Hazlo, le dijo a Isen. Cuenta nuestra historia. Cuenta la verdad. La mañana siguiente, Isen bajó a la cocina con la confesión de Bartolomé y todos los documentos que había reunido. Sus padres estaban sentados a la mesa, luciendo como si no hubieran dormido en toda la noche. Mamá, papá, dijo, colocando los papeles en la mesa. Tenemos que hablar. Les contó todo, los encuentros con Isadora, la verdad sobre el asesinato, la confesión escrita de Bartolomé y la conexión de su familia con la casa. Para su sorpresa, sus padres lo escucharon sin interrupciones, sus expresiones volviéndose más serias con cada revelación. Cuando terminó, Margaret tomó la confesión con manos temblorosas. Dios mío, susurró. Todo este tiempo. Isen, realmente viste. Los vi a ambos, confirmó Isen. Pero creo que ahora han encontrado paz. David se aclaró la garganta. Bueno, dijo finalmente, supongo que tenemos algunas llamadas telefónicas que hacer. La sociedad histórica local, tal vez la policía. ¿Vamos a quedarnos?, preguntó Sophie, quien había estado escuchando desde el umbral de la puerta. Isen miró a sus padres, luego hacia las ventanas que daban al valle matutino. La casa se sentía diferente ahora, más ligera de alguna manera. El peso opresivo que había estado colgando sobre ella parecía haberse levantado. Sí, dijo Margaret, siguiendo su mirada. Creo que nos vamos a quedar. Esta casa tiene una historia que contar, y ahora que sabemos la verdad, podemos honrar esa historia apropiadamente. 6 meses después. La mansión Ravencrest se había convertido en una atracción histórica menor, conocida localmente como la Casa de la Justicia Perdida. La sociedad histórica había instalado una placa conmemorativa para Isadora, y su historia se había convertido en parte del folclore local. Isen nunca volvió a ver a los espíritus, pero a veces, en las noches tranquilas, creía poder escuchar algo que sonaba como susurros agradecidos en el viento que pasaba por las ventanas abiertas. La familia Blackwood prosperó en su nuevo hogar. Margaret había establecido un pequeño estudio de restauración en la biblioteca, David había comenzado a trabajar remotamente, y Sophie había hecho amigos en la escuela local que estaban fascinados por su casa embrujada. En cuanto a Isen, había aprendido que a veces los misterios más aterradores son simplemente verdades que han estado esperando ser descubiertas. Y que el coraje no significa no tener miedo, sino hacer lo correcto a pesar del miedo. La mansión ya no susurraba secretos oscuros en la noche. En su lugar, se asentaba en paz en su colina, sus ventanas reflejando la luz del sol como ojos que finalmente habían encontrado el descanso. ¿Y si todo lo que sabes tiene un lado oculto? En la otra cara descubrirás relatos que desafían la lógica, misterios sin resolver y finales que no podrás olvidar. Cada historia esconde algo más de lo que parece, te atreves a mirar más allá. Sígueme en TikTok y YouTube como La Otra Cara y entra en el lado que pocos se atreven a explorar.